¿Qué tal? Pues bueno, ya estamos en temporada de pan de muerto y pues en este sentido no podía quedarse atrás el Partido de Acción Nacional, que como yo ya había comentado, pues a estas alturas de su recalentado o relanzamiento como le quieren llamar, yo prefiero llamarle el recalentado del pan, pues evidentemente insisto que ya estamos hablando del pan de muerto, de un pan de muerto. A estas alturas lo que termina siendo el Partido Acción Nacional, ¿no? Ya es un pan de muerto a estas alturas y que pues realmente no hay forma de poderlo resucitar por más recalentados que intenten aplicar para salvar al PAN. En este sentido vamos a comentarlo de manera breve. Eh, en síntesis, ¿qué es lo más importante de este supuesto relanzamiento recalentado más allá de su pésimo nuevo logo o de estas cuestiones que están a nivel superficial? Vamos un poco más a profundidad. En este sentido, el PAN, vamos a decir que está dando sus últimas patadas de ahogado, claramente, ¿no? Es un partido ya moribundo. Yo ya lo considero muerto. Algunos que incluso pues todavía le ven algunos signos vitales, pues al menos se puede decir que si no está muerto, está moribundo. Y en ese sentido está dando sus últimos suspiros y bocanadas de aire, insisto, sus últimas patadas de ahogado a estas alturas. Y yo a esto le llamo ya el requiem del pan de muerto, tal cual, ¿no? Es un requiem, donde estamos escuchando tal cual la última melodía, tal vez la última llamada del Partido Acción Nacional. ¿Cómo están haciendo este último esfuerzo, ¿no? Esta última patada de ahogado los panistas? Pues recorriendo del centro derecha a la ultraderecha, ¿no? Esto no es secreto ni la gran ciencia alcanzarlo a entender, sobre todo en este mundo tan polarizado que básicamente nadie hoy se encuentra en el centro. De hecho, políticamente hablando, el centro es total y absolutamente inútil, ¿no? Hay gente que se llega a definir en el centro no tiene la más mínima relevancia, ¿no? En geopolítica, en política nacionales, realmente nadie ya está posicionado en el centro porque, insisto, no tiene la más mínima relevancia. El PAN, en este sentido, decide irse hacia pues, el peor de los lados, que es en efecto la ultraderecha, que pues es claramente lo que es la ultraderecha, no solo al parecer ahora, ¿no? Que se va a estrenar aquí en México, sino pues la ultraderecha de aquí es la misma ultraderecha de cualquier otro lugar, ¿no? O sea, al final no hay gran diferencia. Y para muestra, pues hasta el propio eslogan, ¿no? O el lema, este que eligieron, que si no mal recuerdo es que patria, familia y libertad, ¿no? Entendiendo que este es un lema eh, que tiene ciertas referencias o inspiraciones incluso desde la época del fascismo con Benito Mussolini, pero que ya si lo trasladamos más a estas épocas, pues realmente muchos partidos precisamente de ultraderecha en distintas partes del mundo ocupan más o menos esta combinación de conceptos, ¿no? Patria, familia y libertad, o solo la familia, libertad y la patria. A veces incluso llegan a agregar Dios, patria, familia y libertad, ¿no? Como en el caso de el partido este de extrema, bueno, una organización de extrema derecha brasileña, ¿no? Que ponen Dios, patria, familia y libertad. Y bueno, aquí pues no lo pudieron ocupar porque pues México es laico, es ilegal, porque estamos en un país laico, pero no hace falta, ¿no? Saber que los panistas también pondrían a Dios si pudieran ponerlo y no estuvieran en un país laico, sabemos que pondrían a Dios porque la gran mayoría de los panistas son cristianos. Cristianos persinados, doble morales, pero al final del día cristianos, ¿no? Así como esta organización de extrema derecha brasileña, pues no nos vamos muy lejos. El propio Javier Milei y su partido se llama La Libertad Avanza. El propio Vox ha llegado a utilizar esta combinación también de conceptos, ¿no? Entre patria, entre familia, entre libertad. Y pues bueno, insisto, al final este es el origen, ¿no?
y el uso que se le da generalmente, insisto, eh, a lo largo del tiempo y en distintas partes del mundo, en términos políticos, eh, los, eh, las corrientes de ultraderecha usando estos conceptos. Aterrizándolo un poco más al caso mexicano, pues no olvidemos que el propio Salinas Pliego en su grito, ¿no? Desde el balcón de su casa, ahora que dio el grito desde el balcón el 15 de septiembre, de... Por ahí al fondo se alcanzaba a ver, si no mal recuerdo, el eslogan de Salinas Pliego, que era vida, propiedad y libertad, ¿no? Esto lo explicaré después, pero el punto es que se tiene que entender cómo es que, pues de alguna manera, no es coincidencia y no es casualidad, ¿no? Que coincidan precisamente todos estos movimientos, figuras, personajes que se están alineando evidentemente hacia la derecha. Y además de Salinas Pliego, que insisto, tuvo su lema ahí en el balcón de su casa, cuando dio el grito desde el balcón de su casa, el grito patrio, y donde puso ahí en una tele, en la tele de su casa, el lema de vida, propiedad y libertad. Pues así como él, el propio Verástegui, ¿no? Ha llegado a ocupar este lema, este eslogan, esta combinación, insisto, conceptual, de términos, que aquí la gente a veces se confunde, ¿no? Cuando el PAN habla de familia, no piensen que habla de todas las familias, ¿no? Aquí la gente dice, ay, no, bueno, sí, mi familia, pero ¿qué crees? Si tu familia es homosexual, o es no cristiana, por ejemplo, o es atea, o es, no sé, de ciertas características incluso hasta étnicas, ¿no? O ideológicas, pues no están hablando de esa familia o de tu familia, sino que ellos tienen un concepto muy particular de la familia tradicional incluso, ¿no? Una familia tradicional panista, de hecho de ahí salió tanto este uso memero de la tía panista, ¿no? Una tía clásica panista que tiene una forma de vivir bajo sus costumbres, ¿no? Y una forma también de pensar. Generalmente suelen ser valores tradicionales que también han resistido, ¿no? Se han resistido a evolucionar, al punto en que incluso ahora mismo, o hace poco al parecer, en una misma marcha, hubo ciertas críticas contra personas de comunidad de diversidad sexual que fueron a ser señaladas, ¿no? Por las propias familias tradicionales panistas. Esto les va a representar un conflicto que ya de por sí tiene el PAN, porque el PAN se va a tener que definir, aún con esta crisis de identidad y crisis existencial en la que se encuentra el PAN. Porque ahí van a tener que optar, ahora que están diciendo que prácticamente va a haber candidaturas abiertas y van a invitar a todo mundo, pues tendrán que ser cuidadosos de, pues al final, si van a abrir las puertas como el arca de Noé a cualquier tipo de persona o animal, pues el gran problema es que se les cuelen precisamente personas que pues evidentemente ellos mismos discriminan, ellos mismos excluyen, y eso les va, creo yo, terminar de representar grandes problemas. Ahora, siguiendo con este tema, no olvidemos que el PAN, pues ahora que se supone que anda muy festivo y de puertas abiertas, muchos de sus dirigentes, incluido el propio Damián Cepeda, ¿no? Que dicen es que enhorabuena que al fin el PAN abre sus puertas, ¿no? Para la ciudadanía y puertas abiertas para las candidaturas, e insisto, ya están casi abriéndole las puertas y los brazos a cualquiera que se quiera arrimar el PAN, porque evidentemente el PAN está a punto de caducar, ¿no? El PAN está, insisto, en peligro de extinción. ¿Cuál es el problema de esto, ¿no? Al final que hay que entender que el PAN está desesperado, insisto, está dando patadas de ahogado para no terminarse de extinguir. En este sentido, pues puede quedar al final un PAN sumamente amorfo, sin identidad, que ya de por sí no tiene una clara identidad, porque no tiene una clara idea de quién es el PAN, qué es el PAN, a quién representa el PAN. Y en este sentido creo que están dispuestos incluso a degradar sus principios fundacionales, con tal de aceptar pues a cualquiera que se quiera llegar a colar al PAN. Incluso aunque esto les llegue a representar, insisto, un gran conflicto al interior del propio PAN, que claramente ahora no quieren reconocer y al parecer no creo que entiendan muy bien cómo es que esto va a poder funcionar. Yo he dicho un par de veces, si Gómez Morín estuviera vivo hoy se volvería a morir
en verdad, de la vergüenza y de la humillación en que terminó convirtiéndose el PAN, ¿no? Gómez Morín, que fue, pues digamos, el fundador principal del Partido Acción Nacional. En este sentido, además de que hay una cierta contradicción constante, yo lo he explicado a menudo ya, una ambigüedad, una hipocresía que insisto yo que es la doctrina principal del PAN, es la hipocresía, esa es la doctrina panista. La doctrina panista es la hipocresía y en este sentido muchas veces te vas a estar dando cuenta de la ambigüedad constante, de la contradicción constante que hay en el PAN, precisamente porque, insisto, la doctrina panista principal es la hipocresía. En este sentido, algunos lineamientos que ellos marcan, por ejemplo este mismo, ¿no? De que van a aceptar a todo mundo, al parecer, pues choca con los principios que al menos el PAN llevaba aplicando durante los últimos 10, 20, 30 años. Y es que no olvidemos que el PAN al final se terminó convirtiendo más o menos en una empresa familiar. El PAN es lo que terminó siendo al final, una empresa familiar. Y en esta empresa familiar, pues al final, pues estaban apellidos muy específicos, ¿no? Que los Anayas, que los Cepedas, que los Zavalas, que los Romeros. Y solamente en estos apellidos había conflictos internos que derivaron precisamente en la gran crisis del PAN. Entonces aquí que yo creo que no se quieren realmente aterrizar y están en un autoengaño de no saber cómo es que va a funcionar. Si cuando eran un negocio familiar de pocos apellidos, ahora cómo no se van a pelear cuando abran, si es que lo van a hacer, abran puertas abiertas a todo mundo para que ellos mismos sigan conservando sus privilegios en el PAN. Yo quiero ver cómo es que van a hacer eso funcionar. Yo la verdad es que lo veo complicadísimo. No puede una empresa familiar, tan familiar que se terminó convirtiendo, por ejemplo, ¿no?, en el grupo prácticamente de la Benito Juárez del PAN, que eran los únicos que representaban al PAN, y que eventualmente también pues se derivaron en el cártel inmobiliario. Insisto, esto era una empresa y negocio familiar el PAN. Mi pregunta es, ahora de esta empresa, que es familiar, ¿cómo la van a querer repartir entre tantos? Habrá que ver, insisto, porque yo lo veo totalmente inviable. Porque hay celosía, hay que entender que si de por sí se estaban peleando, por ejemplo, Marco Cortés versus la facción de Calderón, y ellos mismos estaban echando tierra, y Calderón, pues no es menor, muchos culparon a Calderón de la crisis del PAN, dentro del PAN, los propios panistas llegaron a señalar a Calderón como culpable de la crisis, de la gran crisis del PAN, y con justa razón, creo yo. Y donde, insisto, ha habido liderazgos donde se han tenido que pelear y agarrar de las greñas entre panistas, donde a veces quiere ser Anaya, a veces quiere ser algún Zavala, a veces quiere ser Cepeda, a veces quiere ser Marco Cortés, o a veces quieren ser todo el nepotismo familiar de Calderón y los Zavala. Pues imagínense, o sea, si solamente ellos se han sacado los ojos como buitres panistas por pelearse, liderazgos y digamos el timón de lo que hasta la fecha y con trabajo sigue siendo el PAN, pues ahora imagínense cómo va a ser pues cuando empiecen a perder protagonismo. Yo no entiendo muy bien cómo van a resolver eso, lo pintan muy bonito, pero yo creo que es totalmente inviable, insisto, cómo van a lograr realmente concretar que el PAN se abra a la ciudadanía así de fácil cuando, insisto, el PAN viene siendo desde hace décadas un negocio familiar sumamente cerrado, sumamente hermético, donde justamente ellos estaban de alguna manera al menos cuidando sus privilegios. Ahora creo que ya la advertencia de su extinción es tan grave que parece que en este movimiento desesperado el propio Jorge Romero pues parece ser que quiere aplicar estas aperturas, ¿no? Del PAN a todo mundo. Pero bueno, habrá que ver cómo termina eso, ¿no? Además de estos, ¿no?, de que se abre al público en general, pues aquí otra de las incongruencias, otra más de las incongruencias del PAN.
Dicen que no va a haber alianzas, esto lo dice el propio Damián Cepeda. Damián Cepeda, que cabe recalcar que siempre fue medio excluido de ya de los últimos grupos panistas, ¿eh? Estos donde estaba Doring y el propio Jorge Romero. Como que Damián Cepeda durante buen tiempo le costó, ¿no? Ser como que considerado dentro del PAN, a pesar de que él siempre se ha definido como panista, pues en los últimos años no lo tenían mucho en cuenta Damián Cepeda. En este sentido, insisto, ha habido conflictos al interior del PAN que creo yo de alguna manera también terminaron de sepultar al PAN. Pero la parte, insisto, contradictoria es cuando pues muchos celebran, insisto, incluido el propio Damián Cepeda, que ya no va a haber alianzas con el PRI, ¿no? Esto es de lo que más han estado celebrando. Ahora este PAN que ya no quiere ser PRIAN, ¿no? Después de como 12 años que estuvo siendo PRIAN, ya se dan cuenta por fin que no fue buen deal, que no fue buen negocio estar juntos con el PRI. Ahora ya se quieren deslindar, ¿no? Ahora ya se les quiere olvidar, les quiere dar amnesia. Quieren también que nos dé amnesia de que los vimos como 12 o más años haciendo alianzas con el PRI. Y con el PRD, que no se les olvide que ahorita ya también está RIP, ¿no? Rest in Peace. PRD, Rest in Peace. Pero ahora, ¿no? Quieren hacer como que no conocen al PRI, ¿no? A esos ni los conozco. No, pues enhorabuena se diría si se hubieran dado cuenta 12 años antes. Ahorita ya van tarde, ¿no? Entonces, ahora en esta, es que es de verdad por momentos muy cómico, ¿no? Todo lo que está haciendo el PAN. 12 años o más después se dan cuenta de todos los errores que han cometido, ¿no? Despiertan tarde, reaccionan tarde, son de acción retardada en verdad. Pero, insisto, además siguen cayendo en estas inconsistencias, incongruencias de manera constante, ¿no? Cuando dicen que ya no van a hacer alianzas con el PRI supuestamente, pero a la vez por ahí, en este relanzamiento del PAN o en el recalentado del PAN, pues seguimos viendo a Costa Naranjo, por ejemplo, a Alessandra Rojo de la Vega, a Claudio X González. Por ahí se habla entre murmullos de Salinas Pliego y de Verástegui. O sea, el punto es que, de nuevo, no terminan de ser claros, no terminan de ser congruentes, porque, insisto, el panista siempre seguirá siendo incongruente. Porque, insisto, la doctrina del PAN es la hipocresía, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. En este sentido, mientras el PAN siga de esta manera, ¿no? Con poca claridad y sin proyecto, que es básicamente muy palpable y notable y evidente que no tienen claridad y no tienen proyecto, no tienen un verdadero proyecto nacional, insisto, el PAN, por más que quiera renovar su logo y que ahora aparezca el logo de detergente, no van a evolucionar, el PAN se va a quedar igual. Pero bueno, insisto, ahora ya no quieren ser PRIAN, pues yo creo que ya es un poco tarde, ¿no? Para arrepentirse. Creo que muchos de estos nombres que acabo de dar fueron partícipes, ¿no? De todos estos apellidos panistas, ¿no? De los líderes panistas, pues fueron partícipes de irle poniendo de a poco el clavo en el ataúd del PAN, ¿no? Como yo decía, pues estos apellidos clásicos, ¿no? Desde Ricardo Anaya, Damián Cepeda, los Zavala, los Calderón, los Romero, los Cortés. Pero hay alguien que creo yo destaca, porque creo que fue justamente el último clavo del ataúd del PAN, y fue justamente Xóchitl Gálvez. Ya se habla poco a estas alturas de Xóchitl Gálvez, esta ex candidata a la presidencia de México. Pero yo desde entonces y hasta ahora critico mucho a esta señora porque precisamente creo que reflejaba y personalizaba perfectamente todas las incongruencias, todas las hipocresías del PAN. Es como si tuvieras todas las incongruencias del PAN en uno y lo tenías en la persona que era Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia. Esta señora empresaria, ¿no? Que se hizo empresaria y millonaria vendiendo gelatinas, a la vez que
era empresaria la disfrazaban de huipiles para que tuviera un poquito de los dos mundos, ¿no? Entre el lado empresarial, pero también el lado como indígena y social, ¿no? O sea, una cosa al final tan amorfa, ¿no? Tan despersonalizada, que además decía que ella no era partidista, que no era panista, que ella era una candidata ciudadana, ¿no? Cuando tenías atrás viendo en todos sus mítines, banderas ondeando del PRI, del PAN, del PRD, sobre todo del PAN, que fue la que más la impulsó, pero ella diciendo que ella era candidata ciudadana, que no la asociaran con partidos, aunque ella fuera la candidata del PRIAN. Y a la par tenía su asistencia, ¿no? A sus asistentes de Claudio X González, entre otros, de esa calaña, ¿no? Igual, ¿no? De estos que se pintan de sociedad civil, pero andan financiando campañas políticas por detrás. Mexicanos contra la corrupción como María Amparo Casar, o sea, todo este séquito de doble caras, ¿no? Que influyen en la vida pública pero que no toman posturas y que se hacen los imparciales, los ciudadanos, ¿no? De los personajes y figuras de la sociedad civil. Y al final, insisto, todo esto representado y conglomerado en su candidata, ¿no? Una Xóchitl Gálvez que fue pues la candidata del PRIAN a la presidencia de México. O sea, esto es algo que nunca se van a poder quitar de la frente, esto es como bastardos sin gloria. Los panistas o priistas o perredistas jamás se van a poder quitar de la frente que al final del día son prianistas y ya, y les duele mucho hoy ya aceptar eso. Ni hablar, tarde en darse cuenta de su gran error. Ahora sí todos están queriendo decir que fue un gran error, que no fue una buena idea. Pues sí, ya, mijos, pues que ya pasaron 12 años, ya perdieron todo. Y lo perdieron todo de verdad. El PRD ya, pues ya está muerto por completo ahora sí. Y para allá van el PRI y el PAN, que yo desde hace muchos años vengo diciendo que están en peligro de extinción. Pues para allá van, ¿no? En este sentido lo perdieron todo. Lo perdió todo el PRD, está por perderlo todo el PRI y le va siguiendo muy de cerca el PAN. Y esto sí es algo que hay que poner mucha atención en verdad, porque en verdad se están jugando ya no las candidaturas, ya no las gobernaturas, ya no las presidencias. Esa es una falacia narrativa, retórica que nos quieren contar. En realidad, en este momento se están jugando su existencia. Y cuando digo la existencia, estoy hablando de su registro. Que no les cuenten los panistas ni los priistas, que no los mareen con estos recalentados del PAN. Cuando les dicen, no, pues es que vamos para el 27 y para los que vengan a competir contra Morena, mijos, ustedes ahorita no están para competir contra Morena, ustedes están para salvar su propio pellejo. Y ese pellejo tiene que ver con al menos poder llegar a conservar su registro nacional. Y aquí lo que se están arriesgando en verdad los panistas, porque sí es creo yo una apuesta existencial, es precisamente que están por apostar su existencia. Están por apostar con su existencia. ¿Por qué? Porque creo yo que el PAN, y esto pues las propias estadísticas lo dicen, los votos lo dicen, los resultados electorales lo dicen. Habrá que ver que le alcancen los números al PAN para ir sin alianza. En este momento andan ninguneando las alianzas, pero habrá que ver si el PAN le alcanzan los números para sobrevivir, subsistir sin alianzas. Ya, obviamente, en un tema electoral. Porque basta ver las últimas elecciones y al PAN no le fue nada bien. Ahora imagínense que va sin alianza, pues habrá que ver, insisto, si los números les alcanzan. Yo lo veo complicado, ¿eh? O sea, en verdad se están jugando su existencia, porque si no les alcanzan los números con alianza, ahora imagínense sin alianza. Entonces, en ese sentido, pues tendrán que ser, ahora sí,
pues que se tendrán que poner vivos para no morir en el intento, ¿no? Insisto, de un recalentado del pan que ya es pan de muerto, que ya de plano ya no es pan ni tostado ni quemado, ya es pan de muerto. Con todo el respeto para el pan de muerto, que es muy rico, en este caso es un pan que ya se le acabó la fiesta. Y en este sentido, pues están arriesgando su pellejo, ¿no? Al ir, pues, andan muy valentonados ahora, ¿no? De que según van a ir sin alianzas, habrá que ver eso. Al menos ahora parece ser que ya se quieren distanciar del PRI, por fin. Un PRI que también está en las mismas, ¿eh? O sea, también se va a pelear su propio registro y su propia supervivencia. Sin embargo, sin embargo, habrá que ver también qué es lo que pasa con MC. Porque MC creo que va a haber, por ahí tendrá que tomar una decisión MC. Y aquí hay otra falacia del PAN. El PAN como que quiere creer, ¿no? En esta realidad alterada que tienen. Que está al nivel de competencia con Morena. No, mijos, insisto. A duras penas ustedes luchen por su registro. Ahora, si ya alcanzaron su registro, su siguiente objetivo no es Morena, no están al nivel de Morena en este momento, no sean delusional, ¿no? O sea, no se anden haciendo chaquetas. Su siguiente objetivo no es Morena, es MC, porque MC, así como lo ven, pues va bien o no va tan mal, como lo ven. En este sentido, probablemente ya MC puede estar luchando por el segundo lugar como partido político, con segundo lugar de importancia de partido político a nivel nacional. En este sentido, el PAN como que quiere creer que todavía tiene ese lugar asegurado, el segundo lugar no. Ahora parece ser que se lo pueda llegar a competir a MC. Y ahí es donde entra el factor interesante de la decisión que vayan a tomar en Movimiento Ciudadano. Y ellos tendrán que tomar también la decisión en una forma inversa, como un espejo inverso, de si se van a querer aliar con el PAN. Con el PRI no creo, pero tendrán que pensar si se van a querer aliar con el PAN o ahora les vayan a querer aplicar la misma a los panistas que los panistas le aplicaron a los priistas, ¿no? Ahora los del MC pueden llegar a ningunear la alianza con el PAN, ¿no? Eso será una cosa que tendrán que decidir los MCistas, ¿no? Yo le veo más forma al MC, sinceramente, que al PAN. Y habrá que ver si el MC se quiere ahora sí que ensuciar, ¿no? Viendo lo que pasó con las alianzas del PRIAN, pues se quiere ensuciar con el PAN. Ahora, también se ha llegado a hablar del MACPAN. A veces el MC también se termina comportando un poco como el PAN. Pero yo lo que sí veo al menos en el MC es un poco más de claridad. Y hay algunas de sus figuras que son un poquito más respetables, por no decir menos humillantes, ¿no? De las que cuenta el PAN. En ese sentido, pues sí tendrá que ser una decisión muy inteligente la que tome el MC, Movimiento Ciudadano, para saber si le conviene o no aliarse con el PAN. En este sentido, insisto, hay de dos, o se alían o no, y si no se alían, entonces el PAN tendría que llegar a competir primeramente con el MC, y es probable que incluso MC llegue a tener hasta más votos que el propio PAN, si es que van solos. Si es que van solos. Entonces estas son las configuraciones interesantes, mientras Morena la verdad creo que anda muy tranquilo, ¿no? En sus laureles, viendo cómo se están peleando ya realmente por el segundo lugar de la política nacional estos partidos. Pero además muchos de estos ya, incluyendo los clásicos partidos como el PRI o el PAN, o como nos gusta llamarles el PRIAN, pues ya no solo están luchando por, insisto, gubernaturas o candidaturas o presidencias, están luchando por su supervivencia. Entonces es un panorama muy distinto a lo que había en otros momentos, ¿no? En este sentido, insisto, el PAN parece ser que con esta falta de claridad y de proyecto, lo que en síntesis como que nadie entendió qué fue este relanzamiento recalentado del PAN, nadie entendió cuál fue su novedad en realidad, como que dijeron que sí y no a todo, y cuando son como todo y nada, ¿no? O sea, es como muy ambiguo, muy amorfo esta idea, insisto, que creo yo la representa muy bien Xóchitl, ¿no? Yo sigo viendo al PAN como Xóchitl Gálvez, ¿no?
algo sin identidad, sin idea, sin visión, sin plan, sin proyecto de nación, sin nada. Y hoy parece ser que la gran apuesta en términos pragmáticos del PAN es correrse hacia la de ultraderecha. Ya estaban en una derecha que se estaba justamente medio descomponiendo. Esto tampoco es nuevo, ya veníamos viendo cómo eran sus formas de actuar, pero ahora se quiere posicionar ya mucho más a la ultraderecha. Y además, insisto, creo que su gran apuesta pues es básicamente venderse como el partido antimorena, ¿no? O sea, yo no entiendo otra cosa más que eso. Y en ese sentido, parece ser que la invitación es: odias a Morena, eres antimorena, vente al PAN. No importa en qué creas, vente al PAN. Bueno, pues ese es desafortunadamente el nivel de la política mexicana actual, ¿no? Que va a haber quien caiga, ¿no? En la trampa, pues lo sabrá, ¿no? Como siempre. Yo creo que, pues, puede que aquí en México se les puede llegar a complicar, ¿no? Una estrategia así de poco clara, de ambigua, y más si empiezan con discursos ahora sí que de ultraderecha, ¿no? Promoviendo el odio, siendo discriminatorios, siendo racistas, siendo clasistas, que al final no nos hagamos, en gran medida, de alguna manera también eso es el PAN, ¿no? Insisto, cristianos persinados, doble moral, muchos de estos hay en el PAN. Estos que lanzan la piedra y esconden la mano, ¿no? O sea, eso es el PAN, insisto, el PAN es el partido de la hipocresía, ¿no? Habrá que ver cómo es que se terminan de configurar, ¿no? Finalmente estos partidos. Insisto, yo creo que no puede que no les alcancen a dar los números sin el PRI. Se les va a complicar. Y pues insisto, a estas alturas ya están apostando con su propia existencia. Eh, quiero terminar, quiero terminar el comentario hablando un poco, ¿no? De cómo es que Saramago nos da una frase muy puntual. Es una frase que me gusta mucho y más en estos tiempos. Por todo lo que está pasando y cómo se están cargando tantos partidos políticos en el mundo hacia los extremos. Y con ellos los ciudadanos, ¿no? En este sentido, y más en estos tiempos, que sí me parecen tiempos fachos, hay que hablarlo tal cual. Saramago nos tiene esta gran cita que dice: los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o de Mussolini, no van a tener aquel gesto de duro militar, van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír, sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Qué atinada y pertinente y oportuna es esta frase de Saramago en estos tiempos. En estos tiempos violentos, en estos tiempos fachos. No puedo agregar nada más a esta frase que lo contiene todo y lo explica todo. Y es muy ad hoc, si se dan cuenta, hasta esta forma en la que se está revendiendo, rebrandeando y recalentando el PAN, el Partido Acción Nacional en México. La voy a volver a leer porque vale la pena. Dice: los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo del Hitler o de Mussolini, no van a tener aquel gesto de duro militar, van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír, sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Y sí, amigos y amigas, creo que la historia la estamos repitiendo desafortunadamente, y estamos cerca de que se cumpla precisamente un siglo, ¿no? De aquellos tiempos complicados de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Estamos de hecho ya ya estamos cerca del 26, una vez cumplidos el 26, a 3 años nada más de que se cumpla el siglo del crack del 29, nada más para que se den una idea, ¿no? En Wall Street.
Entonces se están repitiendo, sí, las cosas, los ciclos, la historia, desafortunadamente. Concluyo nada más diciendo que, bueno, el fascismo y en general la derecha también suelen tener esta fórmula básica, precisamente que le explica hasta su propio lema. Los derechosos, fachos, siempre te van a llegar con un discurso político y con la Biblia en mano, y con el rosario en mano. Esa es la forma común. Y te van a hablar de esto mismo, de Dios, de libertad. Pero habrá que preguntarle cuál Dios y cuál libertad. Y también habrá que preguntarles cuál familia. Porque cuando ellos hablan de familia no hablan de todas las familias. Y tengan cuidado con eso, porque son bastante mañosos para hablar desde sus propios términos, desde sus propios conceptos. Y en ese sentido, te buscan engañar. Entonces, cuando ellos te hablen de Dios, de patria, de familia y libertad, pregúntenles a qué se refieren con esos conceptos. Y ellos generalmente suelen ser excluyentes cuando hablan de esos conceptos porque están hablando solamente de un Dios, solamente de un tipo de familia y solamente de un tipo de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Se llena la boca hablando el libertario argentino, ridículo, patético, ahora mascota de Donald Trump. Pero esa libertad a los argentinos les ha costado rematar y subastar a la Argentina. Bueno, regalarla. Ha entregado a la Argentina de a gratis a Donald Trump y a sus amigos de Israel. Ha regalado la Argentina y su soberanía y su territorio y su patrimonio de a gratis a los gringos y a los israelíes. Y este tipo sigue gritando que viva la libertad, carajo, mientras está subastando el futuro de los argentinos y está regalando a la Argentina a los intereses económicos extranjeros, llamándole eso libertad mientras los argentinos se siguen y se seguirán muriendo de hambre. En ese sentido, tengamos cuidado de que no vengan a querer marearnos ahora los malos remedos de libertarios mexicanos como Salinas Pliego o los cristianos políticos doble morales como Verástegui, que solo tienen una visión y que ésta se suele cargar hacia la exclusión, no hacia la inclusión. Y van a quedar excluidos muchos, y ten cuidado de que tú no seas alguno de estos excluidos cuando empiezan, insisto, a discriminar, a violentar, a reprimir. Porque esas son las formas que tiene el fascismo para aplicarse durante toda la historia. Y si no, nada más les invito a ver lo que está pasando en el país de las libertades como Estados Unidos al día de hoy. Con un Donald Trump, que es el gran ídolo del libertario Javier Milei, que vean ustedes si realmente hoy es el país de las libertades, si no hay censura, si realmente hay libertad de expresión, si hay libertad de pensamiento. Y termino con otra frase, que por cierto me han censurado estas dos, imagínense cómo está la cosa, de Bertrand Russell, cuando le preguntaron cómo comienza el fascismo, Bertrand Russell respondió: primero fascinan a los tontos y luego amordazan a los inteligentes. Lo dice Russell, lo dice Saramago. Cuando venga el fascismo ni cuenta se van a dar porque se las van a vender. Adivinen cómo. Como Dios, patria, familia y libertad, y ustedes van a aplaudirle al fascismo. Y le van a abrir las puertas de su país y de su casa. Y así morirá la verdadera libertad, la verdadera justicia, con un aplauso. Como le decía Padme en una película de Star Wars de cuando estaban en esta escena del Senado, por ahí más o menos dice esto, ¿no? En
en resumidas cuentas, con un aplauso muere la libertad. Pues así, con ese aplauso quieren recibir muchos el fascismo, sin darse cuenta que estamos repitiendo la historia. Casi la misma historia de la Segunda Guerra Mundial.